evidente para mí que Uribe no quiere que liberen a Betancur. Habría que ver qué piensa hoy después del rescate de Ingrid. Claro, de lo que Schwartz no habla o no sabe es del reclutamiento de menores, los más de 2.000 secuestrados extorsivos o los crímenes selectivos. Si yo le digo que las FARC tienen a niños de 8 años y más en primera línea de combate, ¿qué opina usted al respecto? Me gustaría ver las pruebas de niños soldados en las FARC. Ellos tienen una política muy estricta al respecto y hasta ahora todos los observadores internacionales que han pasado por los campamentos de las FARC, e incluyo a las Naciones Unidas, a oficiales de los gobiernos occidentales, entre otros, no han encontrado ningún indicio al respecto. Entonces, claro que es solo parte de la propaganda de guerra que hace el presidente Uribe. ¿Y ustedes qué opinan? Las FARC es una organización inmensamente rica por los secuestros y por el narcotráfico. No necesita de esos dineros que recogen estos muchachos activistas en Europa del Norte. Sin embargo, las FARC necesitan del símbolo consistente que hay unos jóvenes idealistas en Europa del Norte que se movilizan. Es el símbolo lo que les interesa a ellos. Pero esta organización no es la única. Él es Patrick McManus, representante de OPROR, en español, Rebelión. Me imagino que la razón por la cual estoy siendo entrevistado es que soy uno de los representantes de la organización Rebelión. Por supuesto, de alguna manera hemos estado interesados en una cierta expansión en Colombia porque nosotros apoyamos al movimiento de liberación colombiano FARC. Al igual que Schwartz, McManus ve en las FARC a un grupo de resistencia y valida su lucha armada. Y el problema es que organizaciones que son reconocidas de cierta forma como movimientos de liberación ahora están registradas como organizaciones terroristas, donde las poblaciones que no puedan lograr cambios a través de medios pacíficos tienen el derecho a la resistencia, y esa resistencia puede manifestarse de muchas formas. Por supuesto, una de esas formas es la resistencia armada y militar contra el poder del Estado. Ahora, no crea que yo veo las cosas en blanco y negro. Yo puedo ver que las FARC tienen muchos problemas. Uno de sus más grandes problemas es que lleva 30 años en donde está. Las FARC sí hicieron el intento de entrar en un sistema político pacífico y en las elecciones presidenciales y de parlamento, pero eso terminó muy mal para ellos con la muerte de más de 3.000 miembros del partido. Así que ellos regresaron a la selva. Por lo que mejor nos conocen es porque hace 2 años le transferimos un apoyo financiero tanto a las FARC como a la organización palestina PFLP, que en total era un monto de 100.000 coronas danesas, más de 35 millones de pesos colombianos, y eso fue una especie de acto simbólico, y desde entonces el único apoyo ha sido en hablarnos y escribirnos acerca de la necesidad de que se acepte que esos movimientos de resistencia sí existen, y existen sin tener que ser calificados como movimientos terroristas. En el caso de las FARC, un grupo que mueve millones de pesos al año a través de secuestros y narcotráfico, pues los 36 milloncitos que les envió Rebelión desde Dinamarca deben ser más bien pura ternura. Pero claro, aquí lo importante es buscar a través de su diplomacia salir de la lista de terroristas. Tanto Rebelión como Fighters and Lovers fueron acusados de colaborar con grupos terroristas. Fuimos llevados a la corte recientemente, fue apenas hace año y medio. Fuimos llevados ante la corte de la ciudad y tuvimos un proceso, el cual ganamos. Si me declaran culpable de apoyar a una organización terrorista, yo diría, bueno, que así sea, y lo seguiría haciendo porque tenemos que apoyar a personas que están luchando para mejorar el estado de la justicia para los pobres, y eso es lo que esta organización de resistencia está haciendo. Un movimiento terrorista cuyo único interés es la destrucción de los demás, y esa no es la intención de movimientos como el PFLP en Palestina o las FARC en Colombia. Algunas veces habrá destrucción, por supuesto, algunas veces se cometerán errores, algunas veces personas que no tienen nada que ver con esto, que no son culpables de nada, se convertirán en víctimas de tales acciones, pero aunque es terrible, es parte de cualquier guerra, incluso de guerras que son completamente legítimas. Imagino que ellos tienen muchos costos conectados con préstamos, con escuelas, con muchas cosas que son necesitadas por una población, así que me imagino que este será el uso principal que ellos le darán a estos fondos.
Yo no acepto el secuestro de civiles inocentes y me impresiona de muchas formas el secuestro de esta joven, Ingrid Betancourt, que era candidata a la presidencia. Simplemente no puedo aceptarlo. Creo que las únicas personas a las que deberían capturar son a los soldados o a los miembros del movimiento de derecha. De otra manera, ellos no deberían hacer eso, y esa es nuestra posición al respecto. Así que espero que sean liberados muy pronto. El convencimiento casi ciego de estos europeos de la propaganda de las FARC prueba la constancia con la que la guerrilla ha trabajado su diplomacia, juiciosamente, cosa que no se podría decir de algunos embajadores y miembros de nuestra diplomacia, que lo que son expertos es más bien en desfiles de modas y cócteles. Las FARC siempre han manejado una diplomacia internacional, pero esta se disparó en la zona de distensión. Con la situación me temo que este es uno de los cultivos que les da un ingreso para sostenerse, pero no son las FARC quienes están plantando la cocaína, ellos la aprovechan y eso es todo. Y eso es exactamente lo que lleva a la gente a la resistencia armada. Si no tienen la libertad de expresión, de análisis y divulgación, si se han convertido en víctimas de esto, entonces una de las opciones que tienen es ir al exilio o unirse a un movimiento armado. Estocolmo, 10 de la mañana. Continuamos de viaje por Europa y en un parque de la capital de Suecia, el señor Jan Sol, diputado del Parlamento Europeo, responsable de asuntos del medio ambiente y comercio internacional, nos da su opinión sobre los auspiciadores daneses de las FARC, como Rebelión y Fighters and Lovers. Principalmente ha sido interesante porque esa organización en Dinamarca ha recoleccionado dinero para una cadena radial que está en las manos de las FARC y según la decisión en Dinamarca en la corte, este no ha sido un acto ilegal. Significa que así se puede hacer según la legislación danesa. Bueno, el señor Sol no conoce la emisora, aunque ha estado 3 veces en Colombia, pero sí sabe algo de nuestros problemas internos. Colombia es tal vez el país más peligroso del mundo para activistas sindicales, por ejemplo. Colombia es un país con 4 millones desplazados. Colombia es un país donde gente en la oposición se encuentra con muchas dificultades y muchas tienes que esconderse en el exilio. Francia, 12 del día. Las FARC han ganado el terreno de la batalla de la propaganda en Europa, porque hasta la llegada del presidente Uribe al gobierno en Colombia, las embajadas de Colombia ni el gobierno colombiano nunca se preocupó por contrarrestar esa propaganda y le dejó el espacio a la FARC. El objetivo central de las FARC en Europa es aislar al Estado colombiano, desprestigiar al Estado colombiano y a sus autoridades, hacer ver el gobierno democrático de Álvaro Uribe como un gobierno fascista. 2 días después, de regreso en Dinamarca, nos encontramos con el más tierno y tal vez inocente de los activistas pro-FARC. Él es Anton Nielsen, veterano de la Segunda Guerra Mundial, peleó en la resistencia danesa contra los nazis, y si hay algo que odia es el fascismo. Soy presidente de una organización que se llama Horset Stuffkoringen, que originalmente fue fundada por los sobrevivientes de los campos de concentración nazi, y también por el movimiento de resistencia danés, que luchaba contra los nazis. Actualmente hemos apoyado a las FARC, aunque quiero añadir que no estamos de acuerdo con todo lo que hacen. Yo pienso que las FARC son una vieja organización de resistencia, que desde su punto de vista están luchando por una Colombia libre. Es paradójico que para este abuelo, de buen corazón y nobles sentimientos, las FARC, el mayor secuestrador de personas civiles en la historia, le parezca que esta guerrilla que mantiene gente encadenada en el monte luche por la libertad. Sin embargo, al igual que con los jóvenes de Rebelión o Fighters and Lovers, parece perseguir un fin más allá del simple apoyo a las FARC. Para él, la lista de grupos terroristas y las leyes que castigan a quienes los apoyan son una estrategia imperialista para acabar con la libre expresión. Siempre ha sido lo mismo. Declararon todos los movimientos de resistencia en Sudáfrica o cualquier otro lugar como terroristas y nosotros no estamos de acuerdo. Si alguna organización está en la lista de terror de Europa, por lo general es solo porque lo exige Estados Unidos.
Por ahora, Antón se mantiene firme en su apoyo a la guerrilla colombiana, aunque se contradice un poco al hablar de sus métodos. No me gustan los ataques a la población civil, y eso va para los dos lados, y no me gusta el secuestro de personas. ¿Con cuánto dinero usted y su organización le ha ayudado a las FARC? Es muy simbólico, solo 500 coronas. ¿Su organización quisiera enviarle dinero de nuevo a las FARC? Sí, eso quisiéramos si fuera necesario. ¿Para qué creen ustedes que las FARC utiliza el dinero? El dinero no era para armas, sino para construir una imprenta, aunque nuestro dinero no es suficiente para construir la imprenta, por eso era un acto muy simbólico.